estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a ver tu voluntad, a ver la verdad, a reconocerla y abrazarla. Padre, te pido especialmente para que hables tú mediante tu Santo Espíritu y no yo, y para que sea de provecho y de edificación para toda la Iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo. A mi entender, bueno, yo lo estoy viviendo de manera de verdad apasionante porque estoy descubriendo muchísimas cosas muy interesantes y espero poder mostraros lo que he podido ver y lo que creo que el Espíritu Santo quiere que sepamos y conozcamos para este tiempo. Vamos a ir por la parte 7, le he llamado Fuerte Clamor. Es una parte que será introductoria. No he podido entrar en lo que sería el grueso de lo que sería el mensaje de esta parte, y habrá más partes para poder exponerlo, pero creo que era interesante e importante poder ver lo que el Señor nos quiere decir con algunas palabras en la palabra de Dios y que tenemos que tener en cuenta para poder comprender, creo yo, muchas cosas. Vimos que había un camino que recorrer de la primavera al otoño, vimos que había una serie de siegas, ¿verdad? Había una serie de cultivos de grano que representaban al pueblo de Dios y que el trabajo acababa pues al final del verano. Y había unas fiestas que lo iban representando, estuvimos estudiando estas fiestas y qué es lo que significaba cada una. Y al llegar al otoño, tenemos la recta final, que vais a ver, a mi entender, la más apasionante de todas. Hay una recta final en la cual tenemos 3 fiestas. Estas fiestas son Fiesta de las Trompetas, que es la que vamos a analizar hoy, la que vamos a empezar a analizar hoy. El primer día del mes séptimo, mes de Tishri, que significa comienzo. El día 10 del mismo mes tenemos el Yom Kippur, el día de la expiación. Y del 15 al 22 tenemos la fiesta de tabernáculos. O sea que es la recta final. Es lo que ya nos hace avistar la venida de Cristo. Hemos recorrido todo un camino y estamos muy cerca. Y vamos a ver qué es lo que nos muestra la fiesta de las trompetas. Antes de nada, recordar que en hebreo es Yom Teruah, el día de la fiesta de las trompetas, le llaman, o la traducción o la pronunciación correcta sería Yom Truah, ¿de acuerdo? Luego veremos que es interesante también comprender esto, la pronunciación y ver qué es lo que significa esta palabra. Pero de entrada vamos a ver cómo muestra la trompeta en la Biblia la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir cuando hay una trompeta que suena? Vamos a ir viendo diferentes acepciones de esta palabra y vamos a intentar analizar un poco las palabras hebreas de dónde viene para ir llenando los huecos del conocimiento y poder ir teniendo una idea general de lo que vamos a ver al final. En Isaías 51:8 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Vemos ya una aplicación clara que es que hay un mensaje, y hay un mensaje de amonestación, y está expresado por esta trompeta. Alza tu voz, voz es H6963, que en la Strong es call, que es muy interesante porque en inglés call es llamar, no se escribe así, se escribe de otra manera, pero es muy interesante, ¿no? No es la verdura, para otros que... dice, call de una raíz que no se usa, que significa llamar en voz alta, voz o sonido, alarido, alboroto, alzar la voz, balido, bramido, cantar, chasquido, clamor, gran palabra, nos tenemos que quedar con estas palabras, clamor, estrépito, estruendo, o sea, no es un sonido suave, no es
oye, mira, que... No, es un alzar la voz, es algo vehemente, es algo que va con poder, con fuerza, no es cualquier voz, el sonido de esta trompeta. Gemir, gritar, grito, hablar, noticia, palabra, pregón, pregonar, resonar, ruego, rugido, ruido, rumor, son, sonar, sonido, tronar, trueno, voz. ¿De acuerdo? Gemir, rogar. ¿Os suena de algunas características de algún... Espíritu Santo está gimiendo. El Espíritu Santo. Muy interesante lo que has dicho porque vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Y la palabra trompeta, que es H7782, es el famoso shofar. ¿Sabéis? Ese cuerno helicoidal que utilizan para sonar en estos momentos de fiesta, ¿no? Shofar implica incidir, ¿de acuerdo? Es un sonido que penetra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mensaje que está representado en una trompeta que va en alta voz es un sonido que entra, y entra profundo, incide. ¿Por qué incide? Porque da un sonido claro, dice corneta, por dar un sonido claro, un sonido que no tiene duda, un sonido que o se toma o se deja, ¿de acuerdo? O cuerno curvo, que es el cuerno es en forma de hélice. Bocina, clarín, corneta, cuerno, trompeta. Shofar viene de shafar, que significa brillar, es decir, figurativamente ser o estar hermoso, hermosear, ¿de acuerdo? Las personas que están dando ese clamor, que están dando ese mensaje con fuerza, con alta voz, que tienen dentro, para que se les vea brillar. Recordemos cómo Moisés, después de estar con Dios, baja y brillaba, ¿no? Como brillarán también los 144.000, ¿de acuerdo? O sea, hay algo dentro que hace que salgan rayos de ellos. ¿Qué más? Creo que poco a poco os vais a ir haciendo una idea de dónde nos lleva todo esto. Y quiero que vayáis mirando siempre el calendario que está expresado arriba. Lo he dejado expresamente para que constantemente asociemos estos datos, estos valores a ese día. Vamos a ir viendo por qué concretamente ese día. En Ezequiel 33:4, entonces cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se aperciba, si la espada llega y lo quita de en medio, su sangre será sobre su propia cabeza. ¿Es un mensaje claro o no es un mensaje claro? Es un sonido certero. Si no escuchas lo que te estoy diciendo, fuera. Éxodo 19:16. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta, muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19:16. ¿De qué está cerca Éxodo 19:16? De la ley. De la ley, ¿verdad? De Éxodo 20. En ese momento es cuando el Señor se manifiesta al pueblo en gran voz y ante todo el pueblo se oye como voz de trompeta que habla, como trueno, que habla al pueblo diciéndole que la ley. El sonido de trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Fijaros, mensaje, palabra de Dios, estruendo en su presencia, el pueblo temblaba. Ya en el Nuevo Testamento, Mateo 24:31. Aquí evidentemente la palabra es diferente, en griego. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿De qué está hablando aquí?
en el momento de su venida. Justo en el momento de su venida, dice que habrá ángeles, y con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos a los cuatro vientos. Será un potente clamor que dirá que está aquí Jesús, y es cuando recoge a todos. O sea que el Señor se acerca, ¿no? Igual que en el monte Sinaí, el Señor se acercó. ¿De acuerdo? Aquí la palabra es foné, que bueno, que ya más o menos de fono, ya todo el mundo conoce esa palabra, ¿no? Probablemente afina 53:16 mediante la idea de revelación. Revelación. Foné implica revelación, por la voz. Tono articulado, bestial o artificial, por implicación, discurso por cualquier propósito, dicho o lenguaje, palabra, ruido, sonido, tono, toque, dar voces, estruendo, grito. ¿Veis que es sinónimo a la palabra que hemos visto antes, kol? Pero en hebreo antes, ahora en griego. ¿De acuerdo? 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Impresionante. Hemos visto antes que era la relación con el mensaje, ¿de acuerdo? Si da un sonido confuso, un sonido que no es certero, ¿quién se va a preparar para la batalla? La confusión es Babilonia. Entonces, ¿para qué batalla nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Quién nos va a preparar? ¿Hay que preparar un pueblo o no hay que preparar un pueblo? Sabemos que habrá un cometido. El segundo Elías preparó un pueblo, el tercer Elías preparará otro pueblo, y el mensaje está ligado a ese personaje también. Por lo tanto, ¿nos preparamos para la batalla? Pues no escuchemos el mensaje confuso. Hay que escuchar el sonido de trompeta correcto. De foné nos vamos a faíno, que es la palabra de donde proviene, prolongado por la base de otra palabra que veremos luego, que es iluminar, volvemos a lo mismo, brillar, es decir, mostrar, transitivamente, bueno, etcétera, etcétera, mostrar, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, parecer, resplandecer. Visto. Fijaros que estamos en la misma tesitura. La misma palabra griega nos lleva a lo mismo que la hebrea. Estamos en la misma línea. Vamos a iluminar a las personas también. Vamos a brillar quizá nosotros, pero a ellos también, porque les llevamos luz con esa trompeta. Y esta palabra viene de fos. Hacer manifiesto, específicamente por rayos. ¿Vale? Algo hay que hace manifiesto que ese mensaje es el bueno. ¿Qué decíamos antes de Pablo en la escuela sabática? Pablo algo tenía, algo daba a las personas cuando hablaba, lo que decíamos, ¿no? El porte, el tono, la verdad que hablaba y el hecho de que el Espíritu Santo hablaba por él y hacía que la gente lo creyera. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Sale eso de nosotros? Podemos tener 1000 argumentos, pero si no brillamos, ¿nos van a creer? Fijaros, luminosidad, sea natural o artificial, literal o figurativa, fuego, luz, resplandor. Por lo tanto, tenemos que el sonido o voz de trompeta en toda la Biblia tiene estas acepciones: dar mensaje al pueblo, Dios se acerca a su pueblo, lo hemos visto, revelación, iluminación, preparar para la batalla. Fijaros, todo el concepto junto, ¿qué implica? Por lo tanto, ¿qué trompeta hay que escuchar? Si nos lleva a confusión, no estamos preparados para la batalla, no hay luz, no hay revelación, Dios se acercará al pueblo y no nos daremos ni cuenta, porque no escucharemos el sonido de la trompeta. Y ahora vamos a ver
las acepciones para el día concreto de fiesta de las trompetas. Porque hemos visto una serie de palabras, pero para la fiesta de las trompetas no utiliza kol, utiliza truá. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué punto tiene truá de diferente. ¿Dónde nos habla por primera vez de la fiesta de las trompetas? En Levítico 23, del 24 al 25. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La palabra son de trompetas viene a ser teruá, el 86-43. ¿Y qué nos dice? Clamor, como ya hemos visto también, aclamación de alegría o grito de batalla. ¿De acuerdo? Hasta ahora nos preparaba para la batalla, pero esta acepción ya es grito de batalla. Eso quiere decir que ya estamos preparados, con todo preparado, con el arma preparada, y estamos ya para dar la guerra. ¿De acuerdo? Eso es un punto ya muy cercano al final. Especialmente clarinada, toque de trompetas, como alarma. El énfasis, ¿veis cómo va subiendo? Alarma. ¿Por qué? Porque estamos ya ahí. Estamos cerca, ¿de acuerdo? Aclamar, alarma, algazara, clamar, clamor, estrépito, estruendo. Esto lo hemos visto en las otras también. Grito de guerra. Ya es, ¡ué! ¿No? Júbilo. Esta no lo habíamos visto. Júbilo. Fijaros que al principio también es aclamación de alegría. Por lo tanto, hay guerra, hay batalla, pero alegría. Hay júbilo. ¿Por qué? Sabemos que hay dos caras en todo esto, ¿verdad? Hay una guerra, pero la podemos perder. Y el júbilo está en aquellos que la luchan y la ganan en Cristo. Aparte de que júbilo nos lleva ¿a qué? A jubileo. A jubileo. Y recordemos que el día primero del mes de Tishri es el primer día del año civil, que es cuando realmente empieza el año y como se cuentan los jubileos, a partir de otoño. O sea que fijaros lo interesante de todo esto. ¿En qué situación nos pone? En la recta final de las fiestas. ¿Qué trompeta hay que sonar en ese momento? Pregón, sonar, tocar, vocerío. Y resulta que esta palabra viene de ruá. Y algunos estarán pensando en otra palabra que se parece mucho. Ruá. Raíz primaria, significa arruinar. ¿Arruinar? ¿Arruinar? O sea, estamos dando una voz de trompeta, estamos diciendo, mira que viene Cristo, es júbilo, y estamos arruinando la vida a la gente. Figurativamente, fijaros lo que dice aquí, porque esto va a ser la clave, figurativamente, dividir los oídos. Dividir los oídos con sonido. O sea, ¿qué? Que se va a dar un sonido certero y vamos a dividir los oídos. Unos oirán y no querrán, otros oirán y sí querrán. Júbilo, perdición. ¿Vemos el mensaje? ¿Vemos el tono, el punto que coge teruá o truá en la fiesta de las trompetas? ¿A qué va dirigido? ¿Lo estamos viviendo? Es hoy. Gritar por alarma o gozo, aclamar, alarma, alegre, alegría, alzar la voz, ansiedad. Ansiedad. O sea, ¿por qué? Ansiedad. Porque es que ya está aquí, ya queda poco, la gente tiene que responder. ¿Por qué no responde? ¿Por qué? ¿No? Ansiedad.
por dar el mensaje, por moverte, por hacer las cosas bien, por cambiar. Ansiedad. Aullar. ¿Quién aúlla en la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que aúllan? ¿Los que triunfan? Esos también. Pastores. Aullad pastores. Pero no es positivo, es negativo. Algo pasa. Cantar, clamar, dar la alarma, gozo. ¿Vemos? Ansiedad, gozo. Dar la alarma, gozo. Porque te gozas en dar esa alarma. Porque Cristo viene. Gritar, grito, holgar, júbilo, quebrantar, regocijar, sonar, sonido, tocar. Seguimos. Y resulta que esta palabra ruá se parece muchísimo a esta otra, ruaj. ¿Y qué es ruaj? ¿Cómo se llama en hebreo Espíritu Santo? Ruaj HaKodesh. Es el Espíritu Santo, es la ruaj. Tiene la misma raíz, la vamos a ver luego grafiada, es la misma raíz para las dos palabras. O sea que truaj viene de ruá, la cual comparte raíz con ruaj, o sea, Espíritu Santo. Espíritu Santo clama, gime por nosotros y es el que lleva la voz para llevar al pueblo y prepararlo para lo que viene, que es en la línea de fiesta, si lo veis arriba, el día de la expiación, el juicio investigador, muertos y vivos y tabernáculos, la venida de Cristo. El que no esté en la Ruaj, el que no esté en el Espíritu Santo, el que no sea guiado por él, ni dará el mensaje, ni lo recibirá. Hablaremos de las vírgenes también, hoy no. Ruaj, viento, Javi, viento. Estuvimos hablando de conducto, todo eso lo veremos, ¿vale? Pero es que, bueno, han pasado cosas esta semana, y luego si de caso, si alguien quiere hablar, hablamos, pero es muy interesante cómo el Señor va poniendo las cosas y vivirlo es apasionante. Expresarlo es difícil, que la gente lo pueda recibir lo que realmente vives, es muy difícil. Pero voy a intentar el hecho de que cuando tú ves que el Espíritu Santo está incluido en el mensaje de las trompetas, en la fiesta de las trompetas, la que apunta a la venida de Cristo, realmente es impresionante. En todo el resto de acepciones de sonar de trompeta, voz de trompeta, no hay esto. Y aquí hay unas características muy interesantes al respecto de ese momento concreto que estamos viviendo hoy. Espíritu Santo, bueno, ruaj, viento, por semejanza, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta. ¿Qué era el grito? ¿Qué era un clamor? Es una exhalación violenta. ¡Guau! ¡Tú! ¡Despierta! No es, tú, despierta. No. Es potente, sale el aire de golpe, ¿de acuerdo? Figurativamente, vida, ira. ¿Pero cuál? Ira divina, evidentemente. Insustancial, por extensión, región del cielo. Imaginaros, región del cielo incluso. Cuando tú vives en el Espíritu, ¿dónde vives? En una región del cielo, pero en la tierra. Estás allí, pero vives aquí. Por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional. Entonces el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Solo de un ser racional. Racional. El Ruaj HaKodesh es un ser racional. No es una fuerza. Incluso su expresión incluida su expresión y funciones. Todo. Todo. Aire, aliento, ánimo, enojo. Fijaros cómo roza el ímpetu, que también está ahí, la manera de expresarte roza el enojo. Por eso algunos
no lo van a querer escuchar, porque vas a decir las cosas claras, directas. ¿Recordáis cómo Elena White definía el tercer Elías y su mensaje? Vehemente, fuerte. La gente va a decir que no sabe interpretar las Escrituras. Espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, que eso me quedé también un poco tocado, porque el lado, ¿qué hace aquí, no? Yo pensé rápidamente en el costado, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos si sale. Respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Tempestad. Va a removerlo todo, ese mensaje. Todo. No va a dejar nada tranquilo. ¿Nos recuerda algo esto? ¿Nos recuerda a un zarandeo? Fijaros, es muy interesante esto, realmente. Y ruaj tiene otra acepción, que se escribe igual, se pronuncia igual. Propiamente soplar, respirar, oler, o por implicación percibir. Por lo tanto hay que recibir y percibir ese mensaje, que es bueno, que es el mensaje certero. Esperar por anticipado. Esperar por anticipado. Eso es por fe. Disfrutar ya. ¿Por qué? Porque sabes que será. Porque vives el mensaje final. Disfrutas de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás diciendo a la gente. Sí, exacto. Verlo venir. Lo que dice Víctor, oler, percibir es verlo venir, ver de qué va. Que no te engañen. Aceptar, complacer, entender. Por lo tanto, también no es solo sentir, es entender. Oler, olor y percibir. Muy bien, pues eso es lo que nos está implicando concretamente Truaj. Concretamente el día de la fiesta de las trompetas. Y aquí vemos las dos palabras, ruá, ruaj, con las dos raíces que son clavaditas, ¿de acuerdo? Proceden de la misma raíz. Vamos a ver más acepciones de teruá o truá en la palabra de Dios. Leemos Levítico 25:9. Entonces harás tocar fuertemente, truá, la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Fijaros que en el día de la expiación también aplica el mismo énfasis, el mismo truá. ¿Por qué? Porque también es, como decimos aquí, kashofasha, el día de la expiación. Kashofasha es o todo o nada. Por lo tanto, también lo aplica ahí. ¿Por qué? Va ligado. Te está avisando a la fiesta de las trompetas. Oye, que viene el día de la expiación. Y como te pille mal, no pasas. Por lo tanto, se extiende al día de la expiación. Es muy interesante esto. Y cuando toquéis alarma, truá, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Recordad el campamento. El campamento, ¿cómo se disponía? Se ponía el templo en el medio, el tabernáculo, y se disponían de 3 en 3 tribus alrededor, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Al este el estandarte del león, con la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón, preparados para la marcha, porque siempre se empezaba por el este. Y un sonido de trompeta se movían los del este, a los 2 sonidos se movían los del sur, era un orden. ¿Qué hace la trompeta? Moviliza. Moviliza al pueblo. Y está en el concepto truá. O te mueves o te mueres. Hay que moverse, hay que actuar. A la orden de Dios. Y es muy interesante que siempre salgan los del oriente primero. El punto donde Dios viene por el este. La orientación del templo hacia el este. El Señor fue traspasado desde el este. Por ahí es donde está la salvación. En su llaga está la salvación también. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes
tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, truá, y el muro cayó a plomo. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿De qué ciudad estamos hablando? Jericó. ¿Recordáis qué significaba Jericó? ¿A qué estaba relacionado Jericó? Viene de Yariac y era luna. Luna. Recordad que la luna nos marca los tiempos. La luna representaba también el momento en que murió Cristo, luna llena. Estuvimos estudiando esto. Por lo tanto, fijaros que van a la ciudad, van a la luna, van a Cristo, van a la Nueva Jerusalén. Se van los muros cuando tú obedeces y hay truá, ¿de acuerdo? O sea, fijaros como es fiesta de las trompetas, pero en realidad es una fiesta del truá, es una fiesta de un sonido, un vocerío fuerte, de alarma, pero no es concretamente las trompetas. Es el efecto que da la trompeta, el sonido que suena, que es muy concreto, es fuerte. Y es, ¿qué hace? Divide. Esa es la palabra que os tiene que quedar, porque es la que realmente marca la diferencia entre esto, entre este truá, y el resto de palabras que hablan del sonido de las trompetas. Divide los oídos, porque discierne quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Viene del Espíritu y va al Espíritu. Los que no tengan el aceite en sus lámparas no recibirán, ahí viene el esposo. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo, truá, que la tierra tembló. La mayoría de acepciones que vais a encontrar para truá es júbilo. Pues mirad en estos 3 versículos cómo se repite de una manera especial. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Ha venido Dios. 3 júbilos. 3. Tercer milenio, jubileo. Ha venido Dios. ¿Y quién dice, ¡ay de nosotros cuando Dios viene? Lo estuvimos viendo el otro día. Se esconden. ¿Por qué no me dijisteis? ¿No? Y los supuestos hermanos. O sea que el concepto es realmente abarcante. Una sola palabra nos dice tantas cosas. Y esto es 1 Samuel 4, del 5 al 7. Una más. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo, truá, en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Por lo tanto, vemos que esto es también, hay una consumación de algo, hay una destrucción de algo también. Abarca las 3 fiestas ese estruendo, porque estás avisando de lo que va a pasar. Por lo tanto, truá, lo tenemos que es clamor, grito, estruendo, alarmar, arruinar, dividir, ansiedad, júbilo, Espíritu Santo. Todo guiado por el Espíritu Santo. El hacha al pie del árbol. El hacha al pie del árbol. Un mensaje que corta, que divide. Que cuando se dice, la persona que lo recibe se pone en esa situación. ¿Queremos nosotros poner así a la gente? Es el mensaje el que lo hace. Para alarmar, movilizar, guiar al pueblo de Dios. Esa es la intención de esta fiesta de trompetas, de ese sonido de trompetas, esa fiesta. Que nadie se quede atrás. Y así lo entienden también los judíos mismos. Por eso los días posteriores le llaman los 10 días de penitencia.
días en los cuales están, ¡ay, qué he hecho y tal! ¿Por qué? Porque llega el Yom Kippur, llega el día del juicio y tienen que estar a tono con Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si no escuchamos el mensaje certero, no estaremos a tono para pasar ese juicio. De los vivos, en este caso si estamos vivos. Así pues, si sumamos este más Truá, tenemos un mensaje más completo, ¿verdad? Que hemos visto la trompeta, hemos visto el sonido de la trompeta, todo junto, más Truá, que es el sonido de trompeta en el tiempo final, fuerte clamor, grito, revelación, que moviliza y guía al pueblo, que lo divide con ansiedad y júbilo. Lo prepara para la batalla, pues Dios se acerca. Ese es el mensaje. Vamos a analizar un poquito más ahora el tema de la trompeta en griego. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, salpix, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fijaros porque este es el tipo del antitipo Cristo, ¿de acuerdo? Las trompetas no las celebramos porque representan eso también, la resurrección, la suya y posteriormente la nuestra, ¿de acuerdo? La venida de Cristo, la proclamación de su venida, tanto en la primera vez como en la segunda vez. Porque vamos a ver a quién representan este Yom Truá, el día de la fiesta de las trompetas. ¿Quién está sonando la trompeta? Eso lo vamos a estudiar. ¿Quién es? ¿Quién lo hizo sonar ya? Vamos a ver paralelismos constantes en esto. Y Josep nos va a ayudar muchísimo a comprender esto. Hay que ver en paralelo los temas concretos de fuerte clamor con el tema de Apocalipsis 10 y 11 que se van a ver, que os va a mostrar Josep. El Señor ha querido que lleguemos al mismo sitio en el mismo momento. Y eso ya lo he experimentado alguna vez y es realmente apasionante. El Señor dice cuándo y cómo. Y te va poniendo las cosas para que sea así. A la final trompeta. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz foné de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Trompeta de Dios. De Dios. No habla cualquiera cuando suena la trompeta. No habla cualquiera. Salpix, trompeta. Tal vez de 45-35, trompeta. Probablemente de la base de 45-25, vibración, es decir, específicamente oleaje. Ola. Es impresionante el concepto. ¿Dónde nos lleva la palabra trompeta? Oleaje. O sea, cuando tú haces un pequeño experimento en algún lugar, una balsa o en la misma bañera de tu casa, genera una oscilación. En un extremo de la bañera, ¿qué se genera? Una ola expansiva, una onda expansiva. ¿Y dónde llega la onda? Al otro extremo. Si la bañera midiera 3 kilómetros, llegaría un poquito más lejos, ¿no?, que la bañera. La onda iría siguiendo hasta que la fuerza bajara o encontrara un obstáculo. O sea que cuando cae la piedra en el agua, lo mismo, se genera una onda expansiva, esa onda se mueve y llega al resto del agua. ¿Y el agua qué es en la Biblia? Multitudes, muchedumbres de gente. Es que impresionante. La trompeta genera la vibración en el agua
para que llegue el mensaje a todo el mundo. Y hasta que no se ha predicado el Evangelio a todas las naciones, entonces no vendrá el fin. Pero solo pasa si la trompeta da el sonido certero, el que viene de Dios y del Espíritu Santo. Si no, esa onda va a llegar y ¿qué va a pasar a los que la escuchen? ¡Qué buena onda!, ¿no? Víctor nos recuerda que un mismo vibrar con Dios es un mismo sentir. Es el original de la imitación de la nueva era, del tema de las vibraciones. Buscan vibrar con el ambiente, vibrar con... Bueno, pues es muy parecido, pero evidentemente, cuando te diriges a Dios y abres tu puerta en oración, tu tercer ojo en oración, a Él, entonces puedes vibrar con Él. Y cuando vibras con Él, es cuando realmente se abren las puertas dimensionales. Eso estuvimos viendo. Igual vibración, se abren las puertas, y entonces hay comunicación que no depende del espacio, ni del tiempo, solo de que se abran al momento. Y lo que está a 10.000 millones de kilómetros está aquí. Por eso el Señor puede con todos y con todo. Eso lo podéis ver en puertas dimensionales. Es otro tema también apasionante. Pero para que veáis lo increíble de lo que estamos viendo. Viene de saíno, a fin de 45-79, que es agitar, como el perro, su cola abanicándola. Es decir, generalmente sacudir, figurativamente perturbar, inquietar. La trompeta en sí mismo ya es eso. Es un mensaje que penetra, que divide, que inquieta, que perturba. Zarandea. Zarandea. Y como no estés fuerte, te parte. Te parte. No por tu propia fuerza, sino porque lo que el Señor ha hecho contigo. Por lo tanto, más cosas tenemos. El sonido de voz de trompeta más truá, ¿qué tenemos? Fuerte clamor, grito, revelación, que moviliza y guía al pueblo, que se extiende como el oleaje, que lo divide, sella. ¿Recordáis lo que vimos ya anteriormente? En otras de primavera a otoño. Hay un sellamiento que divide al pueblo. Lo sacude e inquieta, zarandeo. Con ansiedad y júbilo. Lo prepara para la batalla, pues Dios se acerca para recoger a su pueblo. Pues recordemos que había resurrección de muertos y transformación de vivos. Lo hemos leído antes. ¿Cuál es la final trompeta? ¿Cuál es la final trompeta? ¿La sexta es la final? La séptima trompeta. Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los restantes toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles! Ahí se quedó Josep, ¿verdad? El otro día. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él vaya a tocar la trompeta, Salpix, la ola, el oleaje, la iluminación, también el misterio de Dios se habrá consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Por lo tanto, si se ha consumado, es la última. Es la última trompeta. A la final trompeta. ¿Qué trompeta suena en el día de las trompetas? ¿Qué trompeta empieza a sonar el día de las trompetas? La séptima trompeta. Y veremos lo que significa la séptima trompeta. Porque Josep lo va a explicar. Apocalipsis 10 y 11, ¿verdad?
Y en 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y sonaron grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es la trompeta. Ese mensaje está diciendo la trompeta, que viene. ¿Se dijo ya alguna vez esto? ¿Se dijo ya alguna vez esto? Sí, ¿verdad? Pues vamos a ver todo eso, porque es realmente un mensaje que se repite, es cíclico. Y en un sitio llegó hasta un lugar y en otro llegó hasta otro lugar, pero parten de la misma base, tienen las mismas características y dividen igual. Dividen igual. Porque Cristo viene en 2031. Y es una fecha y eso divide. Igual que pasó entonces. Dividen igual. Por lo tanto, truá, dividir. Y dices, sí, pero el día y la hora, ahora lo pones aquí. Vamos a ver. El día y la hora, pero el día y la hora nadie sabe. ¿Divide eso? ¿Divide? ¿Vence? Porque dicen aquí, divide y vencerás. ¿Vence? ¿Convence? Vamos a ver qué significa el día y la hora. Vamos a hacerlo con detalle, por si queda alguna duda. ¿Y a qué se refiere con eso? Y entonces es cuando todos vamos a adorar al Señor en cuanto lo oigamos, porque es que si no, no estamos vivos. Con todo lo que hemos visto, con todo lo que está diciendo esa final trompeta, cuando veamos a qué se refiere el día y la hora nadie sabe, con truá, fiesta de las trompetas, es que es para o quedarse callado, o alucinar, o algo raro. Tenemos que ver algo ahí, porque si no, es impresionante. Y conocer al pueblo hebreo, conocer sus tradiciones, sus hebraísmos, nos ayuda muchísimo, porque Él, Cristo, hablaba a ese pueblo. Y tenían que comprender. Por lo tanto, no estoy judaizando, estoy estudiando el pueblo hebreo. Si yo digo, ya no sé cómo se dice, Ruach HaKodesh, no quiere decir que sea hebreo, ni mesiánico, ni nada por el estilo, pero hay que ver por qué se están diciendo estas cosas. ¿Qué imita Satanás? ¿Qué imita? Las cosas de Dios. Muy bien, lo vamos a dejar aquí. El próximo día hablaremos de más fuerte clamor. Y veremos cuándo se han dado esos clamores y cómo encajan en esto. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, y elevado y glorificado, porque solo eso es nuestra preocupación, Señor. Te pedimos que nos humilles, que nos destroces, que nos limpies, porque solo así vamos a crecer rápido. Necesitamos crecer muy rápido, Señor. Gracias por toda la luz que nos das, porque es luz, y en tanto que luz es verdad, y en tanto que verdad es necesaria, Señor, para nuestra salvación. Te pedimos que nos bendigas y que bendigas a todos los que han de escuchar este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Amén.